Martin Luther King, ¿no? ¿Conocen quién era Martin Luther King? Un hombre afroamericano de Estados Unidos, que él dijo, he tenido un sueño, ¿no? Que todos los hombres vivieran en paz, ¿no? Porque había una discriminación racial en Estados Unidos por el color de la piel, ¿no? Y yo puedo decir también un poquito como dijo Martin Luther King, solo que en versión mía, dije, he tenido un sueño. Y el sueño mío era que el Señor iba a hacer una obra en la cual pudiéramos ver su gloria y su poder. Yo le decía al Señor que nos pudiera usar con prodigios, con milagros y señales. Y yo cuando escucho cada testimonio que dan los hermanos, digo, y no puedo negar la evidencia de decir, el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de su pueblo. El Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de su pueblo. El Espíritu Santo de Dios derrama dones sobre su pueblo. El fruto del Espíritu Santo lo podemos ver en cada uno de vosotros. Amén. Claro, deseamos más, porque sí es verdad que nosotros podemos dar más. Muchas veces el problema es que nos reservamos muchas cosas. Podríamos dar más. Imagínense por un instante si fuésemos capaces de dejar de ser un poquito menos egoísta con nosotros mismos y dar un poco más para el Señor. Entonces sucedería lo que sucedió en aquel lugar alto. Entonces sucedería, caería un estruendo, toda la gente estaría llena de ese poder del Espíritu Santo, hablaríamos en nuevas lenguas, sucederían cosas extraordinarias. Imagínense por un instante. Pero con todo y eso, podemos dar gracias al Señor que tenemos una iglesia sana, que es una iglesia que está implicada, su liderazgo, las personas, y se nos ha de quedar pequeño este lugar. Se nos ha de quedar pequeño. Pero no me preocupo, porque Dios en su momento, como lo hace y como lo ha venido haciendo y lo hará siempre, en su momento abrirá las puertas. No depende de mí el desesperarme o el agobiarme, ni de aquel que pueda pasar alguna circunstancia, situación, porque de nada sirve el preocuparse o el afanarse. La obra es de Dios, la obra le pertenece a Él. Lo que no tenemos que ser es negligente, eso sí no, pero oramos al Señor y creemos al Señor que si Él lo tiene en su corazón, en sus planes, Él nos abrirá y hará cosas extraordinarias, más de las que está haciendo aún. Amén. Nunca te apartes del Señor. Confía en Él y Él hará, dice la palabra. Confía en Él y Él hará. Nos desgastamos en nuestra fuerza, nos desgastamos en nosotros mismos, porque lo hacemos a nuestra manera. Dejémosle a Él, que Él es el que tiene el control y Él sabe mejor que nosotros. Entonces, cuando le damos esa prioridad a Él, Él va a organizar nuestra vida y seguro que irá mejor. De momento, pues sigamos esforzándonos en estar en la iglesia. Dios viene por la iglesia. La clave es la iglesia. Dios no viene por hombre, viene por una iglesia que está preparada y lista para irse con el Señor. El tiempo es evidente, las señales son evidentes que el tiempo se ha terminado. En cualquier momento suena la trompeta y volamos. Y entonces allí será el gozo genuino, verdadero, y todos nos alegraremos y nos gozaremos. Muy bien, esta es la introducción. Vamos a continuar con un tema que veníamos trayendo y acerca de lo que nos habló el Señor en el primer día del año que estuvimos aquí. Hemos pedido una palabra para la iglesia y el Señor nos ha dicho que
Él va a traer reinstrucción a la iglesia. La iglesia necesita ser reinstruida, que volvamos otra vez al principio, a los valores, a darle la importancia de lo que significa ser iglesia de Jesucristo, que nuestros muros están levantados porque eran ruinas y Dios los levantó porque era el plan y el propósito de Él levantar esos muros. Y ahora necesitamos otra vez volver a su palabra, su santa y bendita palabra. Esa es la clave. Y entonces el tema venía de un pensamiento: ¿por qué es necesaria la salvación en mi vida? Porque mucha gente dice: bueno, yo ¿de qué necesito ser salvo? Yo soy bueno, yo no necesito, la iglesia es como para sentirme bien yo mismo, ni siquiera es para agradar a Dios, sino para sentirnos nosotros bien con nosotros mismos. Mira qué bien, he podido estar el domingo en la iglesia. Es lo que tiene que hacer. Ni más ni menos. Tiene que empezar la semana con el Señor. Ese es el principio base. Nosotros ponemos el primer día de la semana a la orden del Señor para que el resto de semana nos vaya excelente, para que haya esa protección de Dios. Entonces, así es. Y nosotros decíamos en esa introducción que hablamos la semana pasada que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, que Dios tiene su mirada puesta en su iglesia, que Dios tiene la mirada puesta en ti, que tú no eres una casualidad, no eres alguien por casualidad que ha venido a este lugar, no, porque Dios tiene un propósito y Dios quiere transformar y quiere hacer cosas grandes en tu vida y tú lo tienes que entender, pero es dentro de la iglesia. Amén. Nos ha hecho a su imagen y semejanza, y sabíamos que su imagen y semejanza es santidad. A santidad nos llama el Señor. Amén. Que todo se había perdido porque desobedecimos a Dios. La desobediencia siempre me va a llevar a la separación con Dios. Y uno de los argumentos, las artimañas o las estrategias más usadas por el enemigo es hacerte desobedecer. ¿A qué? A la palabra de Dios. No, pues yo no hago, yo no voy, no, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanto de esto, de lo uno, de lo otro? Para que tú desobedezcas. Ese es el propósito del enemigo. Pero Dios diseñó un plan de salvación para nuestras vidas, que fue darnos a su Hijo, para que Él llevara el pecado de este mundo sobre Él y Él nos justificara o nos hiciera justos delante de Dios. Por eso nosotros somos santos, santificados, somos escogidos, especial tesoro de Dios. Lamentablemente el mundo actual no acepta este plan ni quiere aceptarlo. Eso es lo que hablábamos el domingo en el estudio, el sábado en el estudio bíblico, que nosotros debemos ser conscientes del pecado. Debemos tener esa conciencia siempre del pecado. Hay pecado y el enemigo no va a dejar de trabajar para hacernos la vida imposible. Y si usted baja tu nivel, usted se relaja, puede caer en esta artimaña, en esta estratagema del enemigo y hacerte pecar de nuevo y sumergirte otra vez en el lodo, en el barro y de ahí otra vez arriba, como el yoyo, para arriba, para abajo. Unos momentos estamos bien y otros momentos estamos que nos morimos. Entonces no puede ser. Pero Dios diseñó ese plan que fue su Hijo amado para Él hacernos justos delante de Dios, perdonarnos y darnos vida eterna. Amén. Y Pablo era conocedor de esto. Y en Colosenses 3, 12 y 14 no lo buscamos, dado que Dios los eligió para que sea su pueblo santo llamado por Él, y ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean compasivos con las faltas de los demás
y perdonen a todos los que os ofenden. Recuerda que el Señor nos perdonó a nosotros, y si Él nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Nos vemos en la urgencia de predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, sin importar la cárcel, el castigo, el rechazo o las burlas. Tenemos que predicar el Evangelio. Y para eso vamos a entrar en lo que es el tema 5 razones por la cual debemos ser salvos y que usted se las tiene que grabar. Primero leemos el versículo que teníamos base de la semana pasada, que es 1 Corintios 9, 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Sí o sí tengo que predicar el Evangelio. Es la tarea por la cual Dios nos escogió a cada uno de nosotros, en nuestra capacidad, en la sabiduría que nos ha dado, en la inteligencia, en todo lo que nosotros somos capaces, y en los medios o a las personas que Dios nos envíe en todos los campos, en nuestro trabajo, en nuestras universidades, en nuestros colegios, institutos, en todos los sitios, vecindarios y demás cosas. Tenemos que predicar el Evangelio porque la gente necesita salvación y no sabemos si una palabra del Señor basta para la salvación de una persona. Imagínense lo que podemos hacer por una persona. Entonces, primera razón por la cual es necesario la salvación en nuestra vida, porque somos esclavos del pecado y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Todos somos esclavos del pecado. Escúchame, desde el primer momento que Adán y Eva pecaron, quedamos destituidos de la gracia de Dios, de la comunión con Dios Padre fue rota. Esa comunión, y vino a pasar ese pecado de desobediencia a toda la humanidad por la sangre. Así que un bebé que nace, pues tiene en su sangre lo que se llama el pecado original o la desobediencia. Si llegara a morir el bebé, sería salvo, de igual manera. Pero por haber pecado el hombre, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes del pecado. Tenemos que, no podemos obviarlo. Estamos esclavizados. Mientras estemos en este cuerpo natural, nosotros estamos sujetos al pecado y a la muerte. Solamente en Jesús escaparemos de eso. Por eso es la importancia de predicar el Evangelio a toda criatura. Somos esclavos en el sentido espiritual. Pablo comienza su carta a los romanos al referirse a sí mismo como siervo de Jesucristo en Romanos 1:1. En su carta a Tito también se llama a sí mismo un siervo de Dios. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Santiago indica en su epístola de la misma manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros, la iglesia, segadores buenas, nuevas, siervos y esclavos de Jesucristo por amor a Él. Aleluya. Somos esclavos por amor a Él. Aunque sé que el término no es tan aceptado dentro de la sociedad hoy en día, pero sí, somos esclavos por amor a Él. No somos dueños de nosotros. Un esclavo no era dueño ni de su propia voluntad. Nosotros no somos dueños ni de nuestra propia voluntad. Le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo porque Él pagó por nosotros. Entonces nos hizo siervos para su gloria. Siervos para su gloria. Y nosotros tenemos que entender
esa situación en nuestra vida. Somos esclavos de Jesucristo por amor a Él. Le sirvo sin condición, sin ningún obstáculo, sin ninguna reserva. Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieres, no como yo piense, no como yo quiera. Y contábamos el testimonio de este muchacho, Jason, ¿cómo se llama el colombiano que se murió? Jason Jiménez, gracias Dora. Jason Jiménez, un cantante secular que dijo que hasta los 36 años iba a cantar para el mundo y después terminaría cantando para Dios. A los 34 años murió. Porque no es Dios al servicio de nosotros, sino somos nosotros al servicio de Él. Pues Dios no le permitió. Él pensaba, pero no era como Él pensaba, era como Dios tenía. No, hasta los tantos. No, si yo quiero, mañana no vengo a la iglesia. No, ¿qué es esto? Nosotros tenemos que ser conscientes de que somos esclavos del pecado que hay en nosotros. Hay una ley del pecado y de la muerte que opera en nosotros. Y hay una ley también que opera, que es la ley del espíritu de vida, que también está dentro de nosotros. Somos esclavos en ese sentido, la mayoría, en el sentido espiritual, y la mayoría de las tradiciones dice siervo o sirviente. En estos pasajes, pero la palabra griega que se utiliza es doulos y significa literalmente esclavo. En Juan 8:34, Jesús contestó de la siguiente manera. Les dijo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado, y pecado es todo lo que no le da la gloria a Dios, se hace esclavo del pecado. Jesús usa una analogía de un esclavo y su amo para hacer la observación de que un esclavo obedece a su amo porque es de su propiedad. Los esclavos no tienen voluntad propia, están literalmente bajo el yugo de sus amos. Cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistir el pecado. El pecado se apodera de nosotros y nosotros servimos al pecado. Y no somos capaces de salir por nuestra propia voluntad del pecado. Necesitamos otra cosa diferente. Necesitamos de Jesús, de la gracia de Jesús para salir del pecado. Es la única manera, si no, no somos capaces, porque el amo hace dueño de nuestra propia voluntad. Por el poder de Cristo para poder vencer el pecado. Siendo liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Eso es Romanos 6:18. Una vez que vinimos a Cristo en arrepentimiento, recibimos el perdón de pecados y somos empoderados en el Espíritu Santo que viene a vivir o a morar dentro de nosotros. Es por su poder que somos capaces de resistir el pecado y convertirnos en esclavos de la justicia. Es únicamente en el poder del Espíritu Santo que vamos a ser capaces de resistir al pecado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Si el Espíritu Santo de Dios no mora en tu vida, usted seguirá siendo esclavo del pecado. Pero si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, usted es siervo de la justicia de Dios. Amén. Y libre del pecado. Tenemos que ser conscientes. ¿Por qué necesito ser salvo? Porque soy esclavo del pecado. Por eso necesito pasar a ser siervo de Jesucristo para ser libre de ese yugo del pecado y de la muerte. Por eso es importante la
la salvación en nuestra vida. Romanos 6:20 dice, Romanos 6:20, cuando éramos esclavos del pecado, estábamos libres de la obligación de hacer lo correcto. Porque cuando eras esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Amén, entendemos el versículo, ¿no? Y Romanos 7:14 dice, por lo tanto, es que estamos con el libro de Romanos y Romanos es extraordinariamente necesario en la vida del cristiano. Estamos dando el estudio de Romanos y si usted se pierde ese estudio de Romanos, es que se está perdiendo prácticamente más de la mitad de lo que es la doctrina cristiana. El libro de Romanos es fundamental. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué hacemos? La ley de Dios es espiritual. Si no tengo el Espíritu Santo de Dios, yo no voy a ser capaz. Por eso esta cantidad de gente perdida allá afuera, porque está en la carne, es esclavo del pecado. En la carne es el pecado el amo y él es el que toma mi voluntad. Por eso hay tanta cosa que hay en el mundo y no pueden ser libres. El venir a Cristo es una bendición de Dios que muy pocos podemos tener y más pocos lo pueden entender todavía. Porque usted puede estar en este lugar, pero no estar entendiendo lo que se está hablando. Necesitamos esa revelación, necesitamos que la gente entienda y pida esa vida del Espíritu Santo en su vida para que Él le justifique a través de Jesús. Y haya un verdadero nacimiento en tu vida y pases de esclavo del pecado a siervo de Jesucristo. Amén. Segundo punto, por lo cual es necesaria la salvación en nuestra vida. Segundo punto no, parte B de ese primer punto. Solo Dios puede salvarnos, solo Dios puede salvarnos. No hay otra forma de ser salvo sino en el Señor. La vida eterna es un regalo, no es por medio de algo que tú haces, de modo que nadie pueda sentirse orgulloso. Es que yo soy bueno. Es que yo hago muchas obras, yo ayudo, sí, muy bien, todo lo que pueda hacer, pero no por obras se es salvo, es por gracia. Es por gracia. Y la gracia es ese favor inmerecido de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese llamado, ese que hace que usted esté hoy sentado en este lugar, es la gracia de Dios que hace que esté aquí. Pero muchos están como el yo-yo. Hoy están aquí, mañana están fuera. Hoy están en el mundo, mañana están en la iglesia. Hoy están aquí. No es de esa manera. Hermano, usted tiene que rendirse al señorío de Cristo. Si no, no vale. No es por ocupar un asiento. Es porque Dios te dé esa gracia para que usted entienda y tenga esa revelación de que tu vida le debe pertenecer a Dios. Mucha gente viene por agradar al otro. Ejemplo, los hijos vienen por agradar a sus padres, o el novio viene por agradar a la novia, o así. Pero no es por eso. Usted viene porque quiere agradar a Dios. Y entonces, en eso Dios es correlativo o es, Él se revela a tu vida y hace posible que el Espíritu Santo de Dios more en ti. Amén. Efesios 2:9. Lo único que el pecado da como pago es la muerte, no por obras para que nadie se gloríe. Perdón, ahora va el otro versículo. Lo único que el pecado da como pago es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Mira cómo lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Dios nuestro. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Marcos 2:7. Nadie puede perdonar pecados. No es el cura, el sacerdote, ni yo como pastor, nadie. Yo no puedo perdonar pecados. Solamente Dios. ¿Por qué habla así? A ver si es el versículo. Sí, Marcos 2:7. ¿Por qué habla así? Blasfema. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Según esta palabra, ¿puede usted salvarse a sí mismo? Desde luego que no. Y en Romanos 5:6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por cada uno de nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores. Él murió por nosotros. Segundo punto por lo cual necesito ser salvo. Porque existe o ha de venir un juicio. ¿Cuántos saben que el juicio final o el juicio eterno viene? ¿Para quién? Para los buenos y para los malos. Todos compareceremos delante de Dios. Daremos nuestra cuenta. Escúchame, usted no se va a escapar. Usted no puede engañar a Dios. Usted no se puede burlar de Él. Usted no lo puede engañar. Usted no puede mentir de Él. No habrá excusa ninguna. Necesito, escúchame, que usted entienda lo siguiente. Unos serán salvos por la gracia de Dios. Hemos entendido que no es por nosotros mismos, sino es la gracia de Dios. Y otros serán condenados. Es muy importante que usted entienda esto. Unos serán salvos y otros serán condenados. Existe un juicio. Lo primero que debemos entender sobre el juicio final es que no se puede evitar. Es inevitable. Vendrá. Eso está escrito y es así. Independientemente de cómo escojamos interpretar el final de los tiempos, se nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27, mira cómo dice Hebreos 9:27. Es más o menos lo mismo que he dicho, pero mira cómo lo dice la palabra. Y de manera que está establecido para los hombres, no para ningún otro, para los hombres. No dice para los cristianos, no dice para la iglesia, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Quiere decir que vamos a morir? ¿O sí? Nadie escapará de la muerte, porque la carne no heredará el reino de Dios. Hemos de morir inevitablemente. Si es que no viene el Señor antes, puede ser. Y está establecido que muramos una vez y después el juicio. Juan ha registrado gráficamente en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, que todos nosotros algún día nos encontraremos delante de Dios y nadie escapará de este momento culminante. Una cita divina con el Creador. La tenemos ya la fecha y hora. A cada uno nos toca. Y esta cita tú no vas a fallar. Tú no vas a decidir que no voy a ir. Vamos a estar ahí. Escúchame. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será ese encuentro? ¿Será para salvación o será para condenación? Porque cada uno de nosotros sabemos. Cada uno lo sabemos. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, mira cómo dice. Vamos a leer la palabra porque la palabra es interesante.
Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Expliquemos todo esto. Este pasaje nos presenta el juicio final, que será inevitable. El fin de la historia humana y el principio de un estado eterno o de un reino eterno. Podemos estar seguros de esto. No habrá errores en nuestra audiencia porque seremos juzgados por un Dios perfecto. Mateo 5 no lo vamos a buscar, 5:48 y primera de Juan 1:5. Dios es siempre perfectamente justo, lo estamos viendo en Romanos. Y la justicia de Dios es que Él no acepta el pecado. Su justicia es la santidad. Y a santidad nos ha llamado Dios. Dios es siempre perfecto y justo y equitativo. No nos va a dar más de lo que merezcamos. O juicio o condenación. O salvación o condenación. No hay otro término. El que no se encontró escrito en el libro de la vida será echado también al lago de fuego. Amén. Que es el final de todo. No es la aniquilación. Muchos dicen la aniquilación total. Bueno, si yo no veo eso, se acabará, se extinguirá y terminará. No, hay condenación eterna. Y dice que esto será un lloro y un crujir de dientes por toda la eternidad. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Gálatas 6:7. Dios no puede ser influenciado por prejuicios o por excusas o mentiras. Nosotros somos expertos en traer excusas. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ah, no, es que se me inflaron los pelos, me dolían las pestañas, las uñas se me crecieron. No, ahí no va a haber excusas. Ahí no, Dios no puede ser engañado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. No espere. No espere, si usted no sembró manzanas, usted no va a recoger manzanas. ¿Qué es lo que está sembrando? Tercero, entonces hay un juicio final. Vamos a hacer el resumen. Primero, tenemos o somos esclavos del pecado o somos siervos de Dios. Por eso necesito ser salvo. Segundo, porque existe un juicio final o un juicio eterno y todos compareceremos y los unos serán para salvación y los otros serán para condenación. Por eso necesito ser salvo. Tercero, porque existe un infierno. Y muchas de las predicaciones o predicadores no les gusta hablar de estas cosas porque no son muy bien recibidas por parte de la iglesia. La gente no le gusta que le hable del juicio, del pecado, del infierno, de la muerte. No le gusta. Le gusta
que le hablen o les predique de que todos vamos para el cielo, que tú te vas y yo también, y que juntos como hermanos y abrazaditos y calentitos todos. No. Hay un infierno. Por eso necesitamos ser salvos, porque hay un infierno. Y ya hablamos de esto, ¿qué es? El infierno existe, es un lugar real, y el mismo Jesús hace referencia de la existencia del infierno. Jesús habló del infierno como fuego eterno y como infierno de fuego o lugar de fuego, fuego que no puede ser apagado. Mira cómo dice Marcos 9:48. Donde los gusanos de ellos no mueren y el fuego nunca se apaga. Imagínense cómo será el infierno. Los gusanos de ellos, usted sabe que el cuerpo cuando se descompone, ¿sabe qué se lo come? Los gusanos. Se llena de gusanos y ese gusano no va a morir en todo su cuerpo. Allí comiéndole por todos los lados y ardiendo en fuego. Sí, yo quiero hacerte sentir bien para que usted no vaya a ningún lugar de estos. Donde el gusano nunca muere y el fuego no se apaga. Es un lugar de un dolor terrible y de una gran ira. Terrible aquel lugar. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si tenemos el conocimiento, escúchame, es importante entender esto. Usted tiene el conocimiento de Dios, lo está adquiriendo en este momento. Usted lo sabe de muchos años, que hay un cielo y que hay un infierno. Y si usted sabe la verdad de Dios y no la hace, ya no queda otra cosa. Solamente es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué esperamos? Es terrible, ¿eh? Mira, el infierno no está preparado para nosotros, los que creemos en Dios, los que tenemos la gracia de Dios, los que hemos sido justificados por Dios. El infierno, me acordé ahora de unas palabras de un amigo. Dice, es que siempre nos quieren meter miedo. No se trata de meter miedo, sino se trata de que usted no desconozca este lugar. No pertenece para ti. Este lugar no es para la iglesia. Este lugar no es para el que recibe a Cristo de todo su corazón. Este lugar no es para el que es obediente. No es para el que no es esclavo del pecado. Es para el que es siervo de Jesús. Este es el cielo, es para el que es siervo de Jesús. Este lugar es para el pecador, para el impío. Este lugar es para el desobediente. Ese lugar es para esa persona. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. No era preparado para los hombres. Pero muchos de los hombres van a ir a este lugar. ¿Por qué? Porque no aceptaron el nombre de Jesús en su vida. Mucha gente buena, que ha hecho buenas obras, va a ir a este lugar porque pensaron que con las obras era suficiente. Y no es suficiente. Se necesita, en el único que hay salvación es en Cristo Jesús. En el único. Y estar en Cristo Jesús significa tomar su señorío,
aceptar su palabra, su voluntad. Y esto cuesta. Mateo 25, 41. Y luego el rey se dirigió a los de la izquierda. A ver, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿Quién dice eso? Jesús. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no está preparado para el hombre. Si el hombre va al infierno, será porque ha seguido a Satanás. Su hogar, en lugar de servir a Jesús o a la casa de Dios. Hay cantidad de cosas que se hacen que están mal hechas. Gente que hace pactos con Satanás, cantantes famosos, cantidad de cosas que no vamos aquí a nombrar. Pero el infierno está preparado para el ángel, para Satanás y sus demonios. Pero muchos hombres irán a este lugar porque escogieron seguir a Satanás y a sus demonios antes que a Dios o a su casa. La casa de Dios es santidad. Y este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, ¿no? Dice así, ¿no? Que lea ahí. Aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Aquí tenemos palabra. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán penas de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pena eterna en llamas de fuego. La Escritura indica una población muy mala e impía, pecadora, en un infierno. Y en segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9, que es lo que estamos leyendo, afirma que allí se encontrarán dos grupos. El primero consiste de los que no conocen a Dios, obviamente porque lo han rechazado. Y el segundo se compone de los que obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos grupos en ese juicio final. Entonces, ¿de cuál pertenecemos? ¿De los que rechazan a Dios o de los que obedecemos el evangelio de Jesucristo? Además del diablo y sus ángeles, los pecadores estarán allí. Todos somos pecadores que merecemos la ira y el juicio de Dios. Si nada cambia acerca de nuestra condición espiritual, pereceremos por toda la eternidad en un lugar llamado infierno. Si nada cambia. Ahora, si tú aceptas el nombre de Jesús en tu vida, pues la situación cambia. Y ya no será tu condición, será del grupo de los que aceptan a Jesús. Cielo y vida eterna. Apocalipsis 21, 8 da una lista más específica de los que estarán allí en aquel lugar. Mira cómo dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobardes, incrédulos, los corruptos, asesinos,
los que cometen inmoralidad sexual, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego. Ahí está clarito el grupo de los que van a ir. El apóstol Pablo agrega: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Estos 4 pecados son de carácter sexual. Hablábamos ayer en Romanos que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, cambiando el uso natural de sus cuerpos, se entregaron a pasiones, a sus razonamientos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, a orgías, dice, idolatría, hechicería. El apóstol Pablo agrega que estas son la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es obvio que no hereden el reino de Dios y terminen en un infierno. Aquí la cuestión o la forma es examinarnos. ¿Estamos en idolatría? ¿Estamos en hechicería? ¿Qué es hechicería? Es cuando usted ejerce dominio sobre la voluntad de otra persona. Eso es hechicería. No es una varita y un sombrero de punta, así como le ponen el 31, y una nariz así alargada. No, la hechicería tiene que ver con controlar la voluntad de otra persona. Y eso se ve y lo hablamos, y ya se me terminó el tiempo, y eso lo vemos, y lo vemos mucho en los matrimonios. Ojo con controlar tú a la otra persona. Cada uno tiene que ejercer su lugar y sometidos a Dios los unos a los otros. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Mujeres, someteos a vuestros esposos, porque ellos darán cuenta de vosotras. Si no, sería hechicería. Ojo, enemistades. No, que yo con ese no lo puedo ni ver. Pues aquí no es de esa manera. Pleitos, celos, contiendas, ira y todo eso. Y voy terminando porque si no, no me da lugar. Aguánteme en 5 minutos. La buena noticia, no importa cuán horrible sea el infierno, la grandiosa noticia es que ese lugar no es el destino del cristiano. Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo poder regresar allí con nuestro Señor y Salvador. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Esto es cierto porque nuestro Señor Jesucristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestra vida. El cuarto punto, y lo leo solamente y no lo explico porque si no, no me da tiempo de terminar, porque por lo cual necesitamos ser salvos, es porque una vez muerto, nada se puede hacer. La salvación es ahora en vida. No hay segunda oportunidad después de muerto. Y el ejemplo es la enseñanza que vemos en Lucas 16:26, que habla de Lázaro y el rico. Todos conocemos esa enseñanza. Y le dijo, no, mándalo, no, manda.
Digo, no, hay una separación, hay algo que nos separa, una cima que ni el que está aquí puede pasar para allí, ni el que está allí puede pasar para el otro lado. Ya no hay oportunidad. No hay otra opción para cambiar nuestro destino. No es como se ha vendido en la iglesia, que por mucho tiempo que hay un purgatorio, un tiempo, un limbo, y después de haber pagado la pena pasa de ese lugar al otro. No, es en vida. Ahora en vida tú escoges tu destino, o vas al cielo o vas al infierno. No existe la reencarnación. No hay reencarnación. Hebreos 9:27 dice así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Ya no hay reencarnación. Estos que piensan de la reencarnación no existe. Y en Lucas 16:22 y 23, con el tiempo el hombre... bueno, esto habla de lo mismo. No, vamos a pasar. No existe el aniquilamiento ni el purgatorio. Esto también niega la idea cada vez más populares del aniquilamiento y el purgatorio. La aniquilación es la idea de que aquellos que no llegan al cielo, simplemente sus almas son aniquiladas y desaparecen. El purgatorio es la tradición católica romana basada en el libro extrabíblico de Segunda de Macabeos y la traducción de la iglesia de que hay un área, un limbo, un lugar de transición en la cual las almas pueden habitar y luego alcanzar el cielo. Ninguna de estas ideas es verdadera. Y el quinto y último punto por el cual necesitamos salvación en nuestra vida o es necesaria la salvación es porque es el deseo de Dios. Dios quiere que ninguno se pierda y que todos sean salvos. Dios preparó este plan de salvación que era enviar a su Hijo por cada uno de nosotros. Necesitamos ser salvos porque hemos pecado. Dios es el único que puede proveer esa salvación. ¿Cómo puedo ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2:8 y 9. Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de eso. Es la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros pueda jactarse de ser salvo. Es el anhelo de Dios que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Mira, y damos la conclusión. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Conclusión. Es por eso la urgencia de predicar el Evangelio. Pablo lo sabía y aún estamos en ese proceso de llevar las buenas nuevas. En segunda de Timoteo 2:9 dice que debido a que predicó esta buena noticia, sufrió y estoy en cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encarcelada. Podemos que nos metan en situaciones eso, pero la palabra está libre. Debemos anunciar el Evangelio a todas las personas, que nuestro anhelo sea el que Dios nos use para llevar estas buenas nuevas y a personas al arrepentimiento. La escena final de la película, La lista de Children, él termina de una manera: Señor, hubiera podido salvar uno más.
hubiera podido salvar uno más. Ese hombre agarra y salva a muchos judíos de que los mataran, de que los llevaran los nazis a esos centros de concentración y los metieran en las cámaras de gas. Y él salvó a muchos. Y dijo, Señor, entiendo que hubiera podido salvar uno más. No pudo, hizo todo cuanto pudo. Cuando anunciamos el evangelio vale la pena decir eso. Señor, uno más. Uno más. Ese debe ser nuestro anhelo, salvar almas, predicarles el evangelio de Dios. Amén. Pues muy bien, esta es la necesidad de ser salvo. Hay juicio, hay un infierno. A este lugar no nos pertenece. Dios proveyó ese plan de salvación. Amén. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que ha sido predicada. Dios mío, Señor, que la podamos atesorar, guardar en nuestros corazones. Dios mío, Señor, que esta semana podamos predicar el evangelio a cuánta persona, Señor, tú nos presente y poder que estas personas puedan tener ese encuentro contigo y tu gracia, Señor, les alcance y puedan escapar de este juicio final, de esta condenación eterna y puedan llegar, Señor, con nosotros a la vida eterna, a ese cielo esperado y anhelado. En el nombre de Jesús, amén y amén. No te vayas, hermano, sin saludar al hermano